Atlantis, el Imperio Perdido, es una de las películas de Disney más subvaloradas. Las andanzas del joven Milo Touch y un grupo de valientes en una mítica ciudad subacuática se hicieron de un lugar en el corazón de los fanáticos, una producción que en su momento implicó un gran riesgo. Atlantis, o la Atlántida, constituye uno de los misterios más grandes de la humanidad. Según la leyenda, fue una isla paradisíaca que perteneció a Poseidón, dios de los mares, cuando los dioses del Olimpo se repartieron la tierra. Pronto se enamoró de Clito, una mujer atlanteana, y tuvieron 5 pares de gemelos. Cada uno de los hijos gobernó una porción diferente de aquel lugar. El más poderoso de estos semidioses era Atlas, el primer rey de la isla, que pasó a ser conocida como Atlantis. Al principio, la Atlántida desplegó una fuerza política y militar que imponía respeto, aunque predominaba la paz y la justicia. Entonces se fueron sucediendo las generaciones de reyes y las virtudes empezaron a contaminarse de ambición y violencia. Los ejércitos trataron de someter a otras civilizaciones, lo que trajo caos y muerte. Indignado por los actos de su descendencia, Poseidón los castigó con un terremoto que hundió la isla. La historia de la Atlántida se volvió muy conocida gracias al filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Desde ese momento surgieron toneladas que aumentaron la fascinación de la gente, en especial historiadores, arqueólogos y artistas. El impacto de la leyenda en la cultura popular dio pie a una interminable cantidad de libros, cómics, series de televisión, videojuegos y, por supuesto, películas. La llegada a Disney de un proyecto sobre la Atlántida tiene como principales responsables al productor Don Hahn y los directores Gary Trousdale y Kirk Wise. Los tres comenzaron a trabajar en la compañía a principios de los 80. Allí coincidieron con otros jóvenes animadores que tendrían un gran futuro, como Tim Burton y John Lasseter. Todos ellos atravesaron una de las épocas más amargas de la empresa. Películas como El zorro y el sabueso y El caldero mágico atraían a muy poco público y parecía no haber señales de qué dirección tomar. Los rumores de cierre de la división animada eran fuertes, pero Michael Eisner, por entonces presidente de Disney, les aseguró que seguirían adelante. Burton y Lasseter se marcharon, pero Hahn, Trousdale y Wise permanecieron y fueron parte fundamental de la resurrección. Primero estrenaron Who Framed Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, pero la revolución sucedió en 1989 con La Sirenita. Había comenzado la segunda edad dorada de Disney. Hahn, Trousdale y Wise ocuparon cargos de peso en una película clave de esta época, La Bella y la Bestia. Estrenada en 1991, no solo resultó un suceso comercial y artístico, sino que fue el primer largometraje animado en ser nominado al Oscar a la mejor película. Con un logro tan contundente, Hahn, Trousdale y Wise fueron convocados por Disney para El jorobado de Notre Dame. Esta vez el éxito fue menor, pero ellos seguían siendo 3 de los creativos más respetados de la compañía. En octubre de 1996, luego del estreno de aquella película, Hahn, Trousdale y Wise se juntaron a almorzar en un restaurante de comida mexicana en Burbank, California. Los acompañó Tab Murphy, guionista que también había trabajado en El jorobado de Notre Dame. Los 4 se pusieron a cranear nuevos proyectos. Esta vez había una premisa clara: romper con el esquema de los films de la segunda edad dorada de Disney, que poseían una tónica digna de Broadway. No querían un musical con animales parlantes. En cambio, les interesaba contar con una clásica historia de aventuras. De hecho, Trousdale terminaría mandando a hacer camisetas con la leyenda "menos canciones, más explosiones". Pronto surgió la idea de hacer un film centrado en la Atlántida y apareció una primera referencia: la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. En algunos capítulos, el capitán Nemo visita las ruinas de la isla mítica. El siguiente paso del cuarteto fue investigar sobre la Atlántida. Sabían que la arqueología sería un elemento clave en la trama, pero no lo único. Dieron con la solución gracias a los textos de Edgar Cayce, un clarividente de principios del siglo XX que podía responder preguntas sobre los temas más diversos. En cuanto a la otrora isla de Poseidón, afirmó haber tenido una vida pasada como atlanteano. Contó detalles de una civilización avanzada que fabricaba armas de destrucción masiva y reveló la existencia de un cristal de gran poder, capaz de proporcionarles salud y longevidad a los lugareños. Por otro lado, Hahn, Trousdale y Wise decidieron ambientar la acción en 1914, de modo que fue necesario visitar museos para absorber información de la tecnología de aquella época. En cuanto a la visión de la mismísima Atlántida, prefirieron evitar las descripciones habituales con sus columnas griegas. Entonces se basaron en la arquitectura de la cultura maya y también en Camboya y la India. Hahn, Trousdale y Wise no querían un producto impersonal con sugerencias de cientos de personas. Siguiendo el ejemplo de la primera edad dorada de Disney, buscaron una mente por fuera de las oficinas. El elegido fue Mike Mignola. Nacido en 1960, comenzó dibujando cómics de Marvel y DC, pero triunfó cuando se puso a escribir y dibujar sus propias invenciones. En Hellboy, su obra más famosa, demostró su poderío visual y desplegó su amor por la ciencia ficción, la fantasía y el terror. El trabajo de Mignola para Atlantis consistía en desarrollar ideas a partir de la novela de Verne, pero
con los toques fantásticos que lo caracterizan. Al poco tiempo tuvo listos los diseños de los personajes y de la película en general. Algunos eran demasiado oscuros y fueron descartados por la compañía, ya que aún se apuntaba a un público amplio, pero buena parte del material seguía siendo valioso, en especial para el director de arte David Goetz. Entusiasmado con el proyecto, Mignola también aportó ideas al guión que resultaron más que útiles. Y justamente el guión se puso en marcha cuando las investigaciones y los diseños fueron avanzando. Uno de los primeros escritores en sumarse fue Joss Whedon, quien se había ganado un lugar en Hollywood y estaba por consagrarse con la serie de Buffy la cazavampiros. No obstante, enseguida se apartó. Tom Murphy, que había participado en aquel almuerzo, terminaría redactando un borrador que entusiasmó a Han Truesdale-Wise. Ese primer borrador tenía 155 páginas, por lo que fue preciso recortarlo y pulirlo para que la película terminada no tuviera una duración excesiva. Estas modificaciones también alcanzaron a los personajes principales. Milo Touch, el cartógrafo obsesionado con la Atlántida, originalmente era descendiente de Edward Teach, el pirata barba negra. Al final se resolvió que fuera el nieto de un explorador que le legó su fijación por la isla. Debido al nivel de detalle de los realizadores, fue preciso que los habitantes de la Atlántida se expresaran en un idioma propio. Convocaron al lingüista Mark Okrand, quien había creado el lenguaje vulcano y el Klingon para Star Trek. En el caso del idioma atlanteano, tomó como base las expresiones indoeuropeas de siglos atrás. La lengua escrita fue concebida para leerse primero de izquierda a derecha, en la siguiente línea de derecha a izquierda y así sucesivamente, imitando el movimiento orgánico del agua que rodea el imperio. Una vez que el guión estuvo listo, los directores seleccionaron a los intérpretes para las voces. El papel de Milo fue para Michael J. Fox. A fines de los 90, el actor había decidido disminuir sus apariciones debido al mal de Parkinson que lo aquejaba. Eso no le impidió poner su voz a personajes animados. Así fue el caso de Stuart Little, el ratón de la película homónima. En cuanto al aspecto del personaje, el supervisor de animación John Pomeroy se inspiró en Okrand. Así se convirtió en el primer héroe de Disney que usa anteojos. Otro rol clave era el de Lyle Tiberius Rourke, comandante de la expedición. Los directores le ofrecieron el rol a James Gardner debido a su trayectoria en películas de acción y guerra. El actor aceptó encantado. Cree Summer aportó la voz de Kida, la princesa de Atlantis que se enamora de Milo, mientras que Leonard Nimoy se encargó del rey Kashkim Nedak. Pero hubo otros casos especiales. Para componer a Preston B. Whitmore, el millonario que financia la expedición, se contrató a Lloyd Bridges, pero el veterano actor murió en marzo de 1998 antes de completar su trabajo. Lo reemplazó John Mahoney, quien le imprimió un vuelo de excentricidad al personaje. Una situación parecida a la de Bridges fue la de Jim Varney, el comediante que ya le había puesto la voz al perro Slinky en Toy Story, le dio vida al cocinero Jebediah Allardyce Cookie Farnsworth. Varney sí llegó a terminar su labor antes de morir de cáncer de pulmón, en febrero del año 2000. La película está dedicada a su memoria. Siguiendo con los personajes, merece una mención la señora Packard, que se volvió el último personaje animado de Disney que fumaba. Con las voces listas, Truesdale-Wise trabajaron en la animación con su equipo habitual. En este aspecto también buscaron diferenciarse de otras producciones recientes de Disney. Para empezar, usarían CinemaScope, de manera que la pantalla fuera lo suficientemente ancha como para abarcar más personajes, lugares y situaciones. La última película animada en usar este formato había sido El Caldero Mágico. Los directores lo vieron como un homenaje a las epopeyas de aventuras con las que habían crecido. El equipo estuvo compuesto de 350 animadores y tuvo como principal desafío reemplazar los números musicales con secuencias de acción. Para lograr momentos espectaculares combinaron la animación tradicional 2D y la digital, además de recurrir a la técnica denominada Deep Canvas, que permite expandir la profundidad de los decorados en producciones animadas. Así le dieron forma al ataque del monstruo Leviatán al submarino, una secuencia de unos 5 minutos que demandó 2 años y medio de realización. Promediando la producción, una noticia inquietó al equipo. En 2000, Fox estrenó Titán AE, una película animada de aventuras. Fue un enorme fracaso económico que provocó el cierre de la división animada de la compañía, pero Han conservó la calma y convenció a su gente de que todo iría bien, que el fiasco de una propuesta similar a la de ellos no significaba una condena. Una vez que la animación quedó lista, el compositor James Newton Howard se encargó de la banda sonora. También fue grabada la canción Where the Dream Takes You, interpretada por Mia. Atlantis, el Imperio Perdido, se estrenó el 15 de junio de 2001. Aun cuando no era una película con la fórmula ganadora, las expectativas de Disney eran elevadas. Por eso mismo, había promocionado el film a través de Kellogg's y McDonald's, pero sobre todo por internet, un terreno todavía poco explorado por la empresa. Era tanta la fe del estudio que había empezado a trabajar en una secuela a modo de serie y en un parque acuático. Pero el primer fin de semana, Atlantis recaudó $20 millones y quedó en segundo lugar de la taquilla, superada por otra película de aventuras, Lara Croft Tomb Raider, basada en el popular videojuego y protagonizada por Angelina Jolie. La ausencia de números musicales, el tono más juvenil que infantil y la inclusión de algunas muertes no cuajaron con los gustos de los espectadores habituales de Disney. Además, buena parte de esos
esos espectadores prefirieron a Shrek, la gran película animada de ese año. El estreno internacional fue igual de discreto y llegó a recaudar 186 millones a nivel mundial, una cifra muy baja teniendo en cuenta que había costado 100 millones. Las críticas fueron amables, pero no alcanzaron, y como si fuera poco, el público más riguroso señaló que copiaba al anime Nadia, The Secret of Blue Water. Las similitudes visuales y narrativas eran ineludibles, pero True Daily Wise dijeron que ni siquiera habían escuchado de aquella producción japonesa. Los altos mandos de Disney quedaron decepcionados por su intento de innovar y no dudaron en considerar que Atlantis había sido un fracaso. Los planes del parque acuático terminaron cancelados y los primeros capítulos de la serie fueron convertidos en una película para el mercado doméstico, titulada Atlantis: El regreso de Milo. Sin embargo, el recorrido de la película no culminó en las salas. En enero de 2002 fue editada en VHS y DVD, lo que le permitió ser redescubierta. Las emisiones por cable también ayudaron. Esta vez pudo llegar a un público que supo apreciar la mezcla entre ciencia ficción, mitología y acción. Con los años ganó más fanáticos y el 15 de junio de 2021, con motivo del 20 aniversario, se realizó un evento virtual con juegos, anécdotas e invitados especiales, entre ellos Don Hahn, Gary Truesdale y Kirk Wise, los verdaderos capitanes de esta misión. Atlantis: El Imperio Perdido nació como un intento de Disney de hacer un producto diferente. El trabajo involucró un buen número de profesionales exitosos y visionarios. Al principio no funcionó como se esperaba, pero lejos de hundirse como la isla de Poseidón, hoy la película se impone como un regalo de los dioses. Y eso fue todo por hoy, amigos. No se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZepFilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.